las experiencias que ellos han tenido y también estar dispuestos para compartir estas experiencias con nosotros para que podamos aprender más acerca de tu corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Seguimos orando, hermanos. Gracias, Señor, por este día. Privilegio es de ser tu hijo, de ser tu siervo, Señor. Gracias que por las instalaciones aquí en Bíblico, en Rancho. Gracias por cada misionero, cada maestro, cada persona involucrada. Gracias por cada alumno, cada estudiante que está dedicando su tiempo, su dinero, todo para aprender de ti, para equiparse, para prepararse para el ministerio que tú tienes por delante y también por el ministerio que tienen ahora mismo, Señor. Pido en esta mañana, Señor, que tú me ayudes, que tú, Señor, uses mis palabras y quita de los oídos de mis hermanos aquí cualquier cosa que no viene de ti, Señor, y que tú seas glorificado en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Sí has hecho la pregunta? Yo cuando conseguí mi primer trabajo, yo tenía 16 años. Mi papá me dijo, si no estás jugando deportes de la escuela, vas a trabajar. Entonces tuve que conseguir un trabajo a los 16 años. Y mi papá también me enseñó como un buen americano, tú llegas al trabajo 10 minutos antes de la hora que vas a empezar a trabajar. Así crecí. Y allá en los Estados Unidos, no hacemos lo que yo he observado que hacemos aquí en México. Si es algo oficial, si es un culto, si es un horario de una escuela, un negocio, el mexicano por lo general llega en tiempo, llega a la hora. Pero si es algo social, algo así de entre amigos, como ponemos un horario, una hora, como una idea. Vamos a empezar a las 10, la pachanga. Entonces tú puedes llegar a mediodía, está bien. Pero si decimos vamos a empezar las clases a las 8 y tú llegas a las 10, no está bien en nada. El americano no hace distinción de tiempos de oficiales y tiempos sociales. Entonces, si tú me dices la fiesta empieza a las 10, yo voy a llegar a las 9:45. Y tú no ni has bañado, ni has preparado, no, tú estás... Yo siendo un buen americano, entonces, ¿por qué, Mateo, lo haces? Porque soy gringo. Por eso lo hago. Y así somos todos. Hacemos las cosas por nuestra identidad. Entonces, quiero bajar poquito las expectativas. ¿Cómo encuentro la voluntad de Dios por mi vida? No les voy a dar una fórmula. No les voy a dar unos pasos tomar que así cada vez que tienes que hacer una decisión, tomas esos 5 pasos y ya sale la respuesta de Dios. Pero quiero hablar poco de nuestra identidad, porque en la verdad hacemos decisiones por quienes somos. Yo actúo como americano porque así crecí. Yo ahora tengo una mezcla de 3 culturas y yo les confundo a todos. Cuando estoy con mi gente allá en los Estados Unidos no me entienden porque yo hago cosas no como ellos. Pero también aquí en la ciudad yo tengo muy poco tiempo, tengo más tiempo en la sierra, allá con los tepehuanes y con la gente de la sierra, entonces de vez en cuando me salen cosas de la boca que la gente en la ciudad dice, Mateo, no, así no decimos, así no hacemos, pero porque no es muy normal allá en la sierra, porque Dios me está formando, me está cambiando mi ser, mi identidad. Entonces, sí quiero enfatizar que nosotros vamos a tomar decisiones en la base de quiénes somos. Quiénes somos. Entonces hay que trabajar en esa área de quiénes somos.
Ayer arrancamos, ¿verdad? Arrancamos con la idea de que tenemos la oportunidad, tenemos el privilegio de vivir dentro de la historia de Dios, dentro de la historia que Dios está haciendo aquí en el mundo. Tenemos esa oportunidad. Y vimos que esa historia tiene una conclusión, un fin muy bueno, demasiado bueno, hermanos. Y dentro de su historia, desde el principio no vimos, pero yo creo que han leído Génesis 1, 2 y 3, ¿verdad? Ustedes lo han leído. Está en la Biblia, si no saben, que Dios cuando hizo a Adán y hizo a Eva, los invitó a participar con él. Les pusieron a trabajar, a dominar su creación. Los puso como administradores de su creación en su lugar. Dios desde un principio invita la participación de su creación, de sus criaturas, de sus hijos, en lo que Él está haciendo. Entonces es un gran privilegio y vimos que en este día, hoy en día, que Dios está haciendo una sola cosa, ¿verdad? Dios está queriendo anunciar las buenas nuevas de Cristo a todo el mundo por medio de ¿quiénes? Los ángeles. No. Las piedras. Tampoco. Por medio de sus hijos. Él invita a la participación de su iglesia a cumplir con su voluntad. Eso estamos viviendo, su historia. Entonces ya vimos también ayer como un repasito que Kevin y yo los dos hablamos de que Cristo realmente es el plantador de iglesias. Cristo realmente, como leyó ahorita Héctor en 1 de Corintios, Dios es el que da crecimiento. El sembrador no puede hacer nada con la semilla, solo lo pone en la tierra. Y soltándola en la tierra no puede hacer nada. Yo no teníamos nada de experiencia sembrando nada, entonces la primera vez que sembré allá en la sierra un campecito ahí en mi casa, un poquito de siembra de frijol, sembré un día siguiente salí. ¿Qué pasa aquí? Nada está sucediendo. Segundo día salí a ver, tampoco no veo nada. Tercer día me desesperé, entonces empecé a escarbar. Busqué abajo de la tierra y maté uno que estaba ya brotando debajo de la tierra, pero lo maté, pero ya descansé. Ya algo está pasando aquí. No tenía control, no podía ver. Y así, hermanos, porque Dios tiene control de cambiar los corazones y tenemos ese privilegio de caminar con Él y encontrar nuestro lugar en su historia. Y como dijo Héctor, me gusta mucho, gracias Héctor, muchos buenos ejemplos pusiste, como que cada uno de nosotros tenemos una narrativa, una historia que estamos contando. Y siempre nos vemos, como les dije ayer, nos vemos como el héroe, o si no, nos vemos como el malo de la historia, o si no, nos vemos como víctimas del malo. Entonces, tenemos que cambiar esa historia y ver que Dios quiere poner su historia en nuestras vidas. Y eso hablamos ayer. Entonces, quiero hacer la pregunta o ayudarles con esa pregunta. Es que mirándoles a ustedes muy jóvenes, la mayor parte, otros son muy ancianos, pero no voy a decir quiénes. Pero los jóvenes, si tienen esas preguntas, ¿cómo encuentro la voluntad de Dios? Si han tenido esa pregunta en la mente, ¿qué hago con mi vida? ¿Entro una carrera? ¿Cuál? ¿Sigo estudiando aquí en el bíblico en segundo año o no? ¿Terminando aquí el instituto bíblico, voy al rancho o no? ¿Me caso con esa muchacha o no? O si eres mujer, pues con ese muchacho, ¿verdad? Y ya no estamos confundidos de género aquí, ¿verdad? No, nada de eso.
son preguntas que tenemos. Si estoy convencido que voy a ser misionero, ¿me quedo aquí en México o voy al otro lado? ¿Cómo sepa lo que Dios quiere? Y si me quedo aquí, ¿voy a mi pueblo o voy a otra etnia? ¿Cómo voy a decidir? O unas decisiones que tienen que hacer los hermanos aquí que se casan, como Vicente López con Beatriz. Ella es guarijí, él es central de allá del sur. ¿Y por cuál grupo? ¿Por los guarijí o por los centrales? ¿Quién ganó? Vicente. Es muy bíblico, él sí puso el liderazgo y ella seguía, se sometía. ¿Cómo hacemos esas decisiones? ¿No tienen esas preguntas ustedes? Yo he trabajado con jóvenes misioneros. Creo que todos tenemos esos tipos de preguntas. De hecho, los antiguos también tenemos las mismas preguntas a veces. Los ancianos nos llegan las mismas preguntas. Es muy fácil, hermanos. No lo hacemos muy complicados cuando puede ser algo sencillo. Me gusta mucho, siempre me voy corriendo a estos versículos que a lo mejor lo han memorizado en la Reina Valera 60, ¿verdad? Entonces lo puse así para confundirles poquito. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Hermanos, necesitamos buscar la voluntad de Dios, que es bíblico y que es práctico. Y la verdad, hoy creo que vamos a enfocarnos en lo bíblico y eso va, ojalá, influenciar lo práctico de tu vida. Es interesante. Otra parte de ser americano es que no me gusta depender de nadie. Yo me gusta ser muy independiente. No quiero buscar ni consejos. No, eso de buscar consejos es admitir que tengo necesidad, que no sé algo y no puedo dar la impresión que no sepa algo. No, olvídalo. Pero la vida es así, no sabemos, no entendemos, tenemos que buscar consejos. No sé dónde buscaban ustedes consejos antes de conocer a Cristo. Podría ser que tú escuchabas la voz de tu mamá o de una abuela o de un abuelo en tu vida, tu papá, no sé quién, te informaba para ayudarte con esas necesidades que tienes de sabiduría. O puede ser que un profe en la escuela te ayudó en hacer las decisiones. Puede ser que fuiste con un curandero, con un chamán, con un hechicero para encontrar la sabiduría para una decisión, para una cosa, pero reconociste la necesidad de buscar sabiduría de afuera. Y eso es saludable. No estoy diciendo que las fuentes donde buscamos son saludables, pero esa necesidad de buscar afuera, de fuera de nosotros, es saludable, es bueno. Bueno, a veces nos equivocamos donde andamos buscando, pero Dios quiere que su palabra sea la fundación donde encontramos la sabiduría. Y luego Dios nos ayuda, nos da su Espíritu Santo a cada creyente, que el Espíritu nos ayuda a entender lo que dice la palabra. Pero Dios es todavía más amoroso, más cariñoso con nosotros. Él también nos da el cuerpo de Cristo. Porque a veces no lo escucho bien claramente la voz del Espíritu Santo. Si estoy pensando en algo místico, no lo escucho. Pero cuando me paro a pensar y ver
cuando mis hermanos me comparten una palabra, me animan con un consejo, me confrontan con una verdad. ¿Sabe quién está hablando? Si está de acuerdo con la palabra de Dios, es el Espíritu Santo que está moviendo a mi hermano. Yo siempre bromeo y digo que pues yo creo que la voz del Espíritu Santo y la voz de mi esposa es la misma voz, no sé. Pero hermanos, Dios quiere que escuchemos su voz por medio de su palabra, por conocer su palabra. Entonces, para hacer decisiones, ¿qué voy a hacer con mi vida si no tengo certeza de lo que dice la Biblia? No voy a tener un fundamento bien puesto para hacer cualquier decisión. Voy a depender de la historia antigua. Voy a depender del narrativo antiguo que sigue corriendo en mi mente, que sigue corriendo mi vida. Entonces estoy muy animado. Pensando y orando por ustedes esta mañana, pensé en el mundo cristiano de todos los cristianos. No sé ni el porcentaje de hermanos que tienen la oportunidad de dedicar 2 años a estudiar la Biblia. Pablo y Juan Mario tienen que trabajar. Yo creo que quisieran ellos tener 2 años de puro enfoque en nada más estudiar la Biblia. Entonces son privilegiados. No sale. Ahora me quedé tampoco. No, tienen el privilegio. Órale. Hay que cambiar gramática. Pues cada uno que están aquí, aprovechenlo, por favor. No dejan que pasen los 2 años y dices, no, ¿por qué no puse más ganas en mis estudios? Aprovechenlo, por favor. Bueno, quiero caminar con esto. ¿Quiénes somos? Tenemos que reconocer quiénes somos. El primer paso es reconocer que éramos enemigos de Dios. Que éramos enemigos de Dios. Y hoy en día, no sé en sus vidas, pero en mi vida hay una guerra. Algo en mí está opuesto a Dios. Algo en mí lucha dentro de mí y lucha para ser egoísta, lucha para no amar, lucha para amar a sí mismo. Y eso es lo que queda de lo que era cuando era enemigo de Dios. Entonces, por eso dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Hermanos, el primer paso de conocer la voluntad de Dios es estar bien convencidos del Evangelio de gracia. De conocer bien claramente que ya eres salvo por la gracia del Señor y por la fe en Cristo. Yo cuando entré en bíblico, yo tenía poca confusión en ese asunto. Yo antes de ir al bíblico, yo me convertí a Cristo a los 15 años de edad. Y yo tuve como 2 años asistiendo. Yo estuve en California, en Los Ángeles, entonces había muchos conciertos de músicos cristianos y muchos eventos para los jóvenes. Y cada vez pues hicieron la invitación de, no sé, de hacer muchas cosas. Eso fue un problema. La invitación no era muy claro, no era muy clara lo que tenía que hacer uno. Yo me encontraba a los 15 años en esas invitaciones llorando. Me presenté al frente, lloré, sentía mal. Y escuchaba, pues tú tienes que dejar de pecar y rendir tu vida a Cristo y así entrégate a Cristo. Y
y toda confusión, y cada vez yo aquí estoy llorando, siento mal, y no tenía clara lo que era el evangelio. Sentía muy mal, 2 años así. Qué bueno que estaba chida la música, porque si no, pues, ¿quién va a aguantar toda esa lágrima y toda esa cosa? Y luego Dios tuvo misericordia de mí, y mi iglesia enviadora, mi iglesia de mi corazón, tenía un evento de jóvenes, algo pequeño, 3,000 jóvenes. Y el predicador puso muy claramente durante una Semana Santa, jueves, viernes y sábado, muy claramente puso evangelio. Y por primera vez aprendí que todo lo que sufrió Cristo, todo lo que hizo Cristo en la cruz, lo hizo por mí, para que yo no tuviera que trabajar, para que yo no tuviera que entregar mi vida a Él. Él entregó su vida por mí. Y yo aprendí que fue nada más creer en su sacrificio que lo hizo por mí. No lloré. No salió lágrima. ¿Por qué? Porque descansé. ¿Quiénes aquí conocen a Vicente López? ¿Sí lo conocen algunos? Estaba hablando con él hace un año y hablamos de nuestros testimonios. Y le pregunté, oye, Vicente, ¿qué es la fe? Y él dijo, la fe es descansar de trabajar y confiar en Cristo. Ahorita lo cantamos, ¿verdad? Descanso en Cristo quiere decir que ya no estoy trabajando, que ya no estoy luchando. Estoy confiando en Él que luchó por mí, en Él que hizo el trabajo por mí. Hermano, si no tienes claro en tu mente el evangelio, hables con los profes aquí. No están aquí para regañarles, no están aquí para juzgarles, están aquí para ayudarles a entender claramente lo que Cristo ha hecho por ti y lo que Él espera de ti. Y háblenles, porque es la base. Si no tenemos esto puesto, no vamos a entender la voluntad de Dios para nosotros. Entonces yo tenía esa confusión cuando entré en bíblico. Qué bueno que me enseñaron antes de me casara con Estrella, porque no necesitaba esa confusión. Bíblicamente, ¿verdad? Somos pecadores. Romanos 5, 6 al 11 dice que somos pecadores. Y éramos pecadores y éramos sus enemigos de Dios. Dice en otra versión, impíos. Qué fuerte palabra, ¿verdad? Éramos pecadores sin nada que ofrecerle a Dios. Me gustó como me explicó un maestro en el bíblico. Dijo, Mateo, antes de conocer a Cristo, no tienes nada que ofrecerle a Dios sino tu pecado. Tu pecado es lo que entregas. Cuando tú escuchas, entrega tu vida a Cristo. ¿Por qué quiere Cristo tu pecado? O sea, Él lo ha pagado. Él quiere que tú lo recibes a Él. Y cuando Él entra en la vida, por la fe en Él, es cuando Él empieza a trabajar en nosotros. Sí, a un cristiano podemos entregar lo que Él nos ha dado, la vida nueva, lo entregamos a Él de nuevo. Pero como incrédulo, no tengo nada que darle, sino que intercambiar mis pecados por su justicia, por su santidad. Y es el intercambio que nos ofrece. Romanos 4 dice, por al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, o sea, gratis, sino como deuda. Es verdad. Si me pides un trabajo, te voy a preguntar cuánto me vas a pagar. ¿Verdad? Es obvio, es normal. Y si no te pregunto y después termino el trabajo y yo pienso que me debes porque me pidiste un trabajo y ya me debes el dinero que gané. Entonces dice, más al que no obra, al que no trabaja,
sino creen en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Su fe, no sus obras, no sus lágrimas, no nada, su fe. Entonces, hermanos, eso fue muy clave para mí entender eso en mis primeros años de bíblico, mis primeros semestres, por la gracia del Señor y por las clases de Efesios y Gálatas y todas esas clases, pues ya pude entender muy bien el Evangelio y seguir creciendo en el Evangelio de Cristo. Entonces les animo, hermanos, que sigan en eso. Quiero decirles que, pues, ¿por qué soy misionero? No sé. La verdad, ya tengo 30 y tantos años y todavía no soy porque soy misionero. Por la paciencia de Dios, yo creo. Cuando yo tuve 16 años, Dios me permitió ir a Paraguay, a un lugar muy lejano de todo. Para llegar, subimos un remolque de un tractor abierto y 12 horas en la selva seca, caminando en esa cosa, o pues no caminando, casi si fuéramos caminando hubiéramos llegado más así, más pronto y con menos golpes. Pero con los manjui, y los manjui, la verdad, hermanos, es un grupo étnico más pobre que he visto en todo el mundo. Cuando llegamos teniendo misioneros 16 años trabajando con ellos y apenas habían logrado el idioma en 16 años. Porque los manjui no hablaban español, solo su idioma, monolingües decimos, no tenían otro idioma. Y tenían un porcentaje de 70 a 80 de muertos de bebés. Entonces era un grupo que estaba ya desapareciendo. Y Dios me llevó allí, un niño, un hijo de las calles de Los Ángeles, allí. Y del grupo de 20 jóvenes, yo era el único que respondió a lo que vimos allá, entregar mi vida para las misiones. Me acuerdo, tengo muchas memorias de jugando vóley con esas personas, esos hombres. Y era bien chistoso porque una de nosotros, una muchacha, jugaba en los olímpicos de vóley. Era muy buena. Pero los manjúes, las mujeres no juegan vóley. Entonces cuando ella tapaba sus clavos de ellos, no entendíamos, pero vimos que era un relajo. Y preguntamos al misionero, ¿qué están diciendo? Pues que es poco hombre porque dejó que una mujer la tapara. Dije, no, los hombres somos iguales en todo el mundo. Hay cultura de hombre, yo creo. Y así jugamos y así. Y uno de ellos, que era muy bueno, ya es líder, es pastor de la iglesia. Y esa iglesia pobre están mandando misioneros a otro manjui que viven en Brasil. Entonces Dios hace milagros. Cuando estuvimos allí no todavía conocían al Señor. No tenían la enseñanza todavía. Y ahora ya están parte de esa iglesia misionera. Y de allí pues ya tuve que terminar la prepa. No quise terminar la prepa. Quise morir en la selva. Y como los grandes misioneros no viven muy largas vidas. Se van y se matan. Y así quise hacer. Y tuve que terminar la prepa y luego tuve que ir otra vez. Entonces Dios me dejó ir a Papúa Nueva Guinea. Increíble, hermanos. Estuvimos en 5 etnias en 6 semanas. Y el último fue una etnia que todavía no tenían misionero y no tenían evangelio. Y fuimos a visitarlos y estuvimos en la noche y tenían los líderes, los ancianos de la etnia ya reunidos y a fuerzas quisieron obligarnos a alguien del grupo a quedar con ellos como misioneros.
Nos mostraron terreno para la casa y hablaron con el misionero que nos llevaba. Yo tenía 18 años, otro vato de 16 años, estábamos muy asustados, que estaban muy serios, que no, uno de ellos van a quedar, ya. Caray, yo pensé que quise ser misionero, pero no sé. Y eran muy serios. Uno de los hijos, un hombre ya mayor de 40 años, cada año, por 5 años, caminaba 2 días a llegar donde tenemos la base de la misión. Llegaba, pedía misionero y volteaba a ir a su casa 2 días más de caminar, cada año. Así, pidiendo misionero. ¿Por qué soy misionero? ¿Por qué nos da Dios información que otros no tienen? Mayor parte de la iglesia americana no conoce. Mayor parte de la iglesia mexicana no conoce las necesidades aquí en el mismo estado de Chihuahua. Pero yo sí, tú sí. Entonces, ¿qué está haciendo Dios con esa información en nuestras vidas? ¿Por qué nos abren los ojos de nosotros y otros mantienen los ojos cerrados? Porque Dios quiere hacer algo con nosotros. Pero el primer paso es el evangelio, hermanos. Vamos a seguir con nuestra identidad nueva. Dice que no dependas de tu propio entendimiento. Y qué bueno que nos exhorta Proverbios de no depender de nuestro propio entendimiento. Porque lo que entendemos, especialmente si estamos hablando de lo que entendíamos antes de conocer a Cristo, no nos ayuda en mucho, hermanos. Entonces necesitamos depender en Él, pero no dependemos en lo que entendemos, porque sí, somos salvos, hermanos, pero fíjense esto, es muy importante. ¿Les gusta esa foto, ese dibujo? A mí me encanta. ¿Por qué? Porque nunca tuve. Nunca era ese niño. Sí tenía papá, sí. Tenía un buen papá. Pero mi papá nunca era cariñoso. No puedo recordar el día que me agarraba la mano y caminaba conmigo, mi papá. Me ha costado, hermanos, acercarme con Dios el Padre. ¿Por qué? Porque en mi historia que yo estoy viviendo, un padre es un buen proveedor. Un padre es un hombre que llega tarde después de un día de trabajo, que llega cansado y a veces llega molestado, pero siempre provee, siempre está ahí proviendo. Es buen hombre, pero está lejos. No lo quieres tener cerca. Mejor que lo mantienes así lejos, proviendo, comprando ropa, prestando carro, pagando renta, la comida siempre puesta. Pero así, no conocí un padre así. Entonces afecta. Pero fíjense lo que dice la Escritura. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna viviente palabra de Dios. La vida nueva. Somos renacidos, regenerados, nuevos, con un Padre completamente nuevo. Esos son buenas noticias.
Yo quise ser un buen padre y tengo aquí uno de mis hijos. Hay que tener cuidado, no puedo mentir porque está aquí. Yo quise ser un buen padre, pero sí fallé. Yo pinté en las mentes de mis hijos una imagen de Dios equivocado por mis fallas de ser padre. Y ahora les toca a ellos, como me toca a mí, aprender de la palabra cómo es el Padre Celestial. Ojalá por el deseo que tenía, ojalá por el Espíritu Santo y su palabra y la fidelidad del cuerpo, toda esa parte, ojalá puse cosas buenas en sus mentes de cómo es un padre. Creo que sí. Pero también no me cuesta mucho pensar en las fallas, donde ellos tienen que aprender algo diferente de cómo es el Padre, pero estamos renacidos y no con una vida temporal, sino una vida eterna y también proviene, hermanos, ¿de qué? De la palabra de Dios. La importancia de la palabra de Dios. Sacamos la vida en cierta manera de la palabra de Dios. Si estás buscando consejos y vida, satisfacción por otros ambientes, no vas a encontrar. Pero con la palabra, los grandes misioneros de antes, los hombres pastores y hombres de fe de antes, si tú lees sus biografías y sus historias, cuando dicen que cuando oraron, siempre oraban con la Biblia abierta y con sus ojos abiertos, orando, mirando la palabra. Yo no tengo esa disciplina, yo quiero aprenderla. Yo sí lo he hecho de vez en cuando, pero da la impresión que así siempre oraban. Los que han leído los libros, ¿verdad, Ryan? Así dicen los libros, ¿verdad? Los hombres grandes. ¿Podemos creer todo lo que dicen los libros? No sé, pero aprender. Juan 12:13. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio en derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio del nacimiento que proviene de Dios. Tú estás aquí porque Dios te hiciste nacer de nuevo. Tú no estás aquí por tu propia decisión. Sí, Dios deja que tú decidas, pero Dios te hizo nacer de nuevo. Entonces, hermanos, tenemos que seguir creciendo en ese sentir como hijo. Lo que me gusta de ese dibujo, no veo nada de miedo en este dibujo. No veo nada de vergüenza, de pena. Yo tengo, como les dije ayer, tengo 8 nietos y es divertido. Los abuelos aquí en el cuarto ya lo saben. La niña, el niño de 2, 3 años cuando te ve, ¡papá! Y van corriendo, lanzando. Si tú, ándale, torro. Se golpean porque no dan con todo. No hay vergüenza, no hay pena, no hay miedo. Necesitamos, hermanos, entender Dios en Padre así. Yo vi en mi discipulado, en mi vida, me pusieron a trabajar como nuevo creyente antes que supiera yo Dios así. Entonces yo puse a Dios en el mismo lugar que mi papá, proveedor, pero involucrado en mi vida, interesado en lo que tengo en mi corazón, en mis deseos, en mis sueños, en todo eso. No tiene tiempo Dios para eso. Él está ocupado, está trabajando para proveer.
¿Te quiere? Sí, me quiere. Está proviendo. Entonces, hermanos, del bíblico, les exhorto que pongan mucha atención en las clases de Efesios, de Colosenses, de Romanos, para dejar que tu mente sea transformada por lo que dice en esos libros de quiénes somos en Cristo. Porque después de la salvación, esta posición de ser hijos de Dios es fundamental en lo que viene en tu vida como ministro, ministra del evangelio, si es misionera, si es en la iglesia local, si sea donde sea, es fundamental. Y deja que Dios haga una obra allí. Bueno, yo soy muy diferente que Ryan. A mí me gusta caminar lento cuando estoy enseñando. Ryan le gusta correr. Está bien, Dios usa a todos, ¿verdad? Pero he notado que cuando yo estoy enseñando a veces se duermen la gente, entonces ya digo, pues qué bueno que podían aprovechar mi sermón para un siestita. A lo mejor es lo que necesitaban, descansar. Entonces, pero sí. Quiero bueno, antes de vamos atrás, perdón. Quiero darles un poco de nuestra historia también. ¿Cómo hacemos decisiones? Cuando tenemos seguro la salvación y estamos seguros en los brazos de Dios, en los brazos del Señor, hacer decisiones son divertidos. Porque como un buen padre, Dios deja opciones. Dios nos deja opciones. Y son opciones a veces que uno no es mejor que otro. Uno no es pecado y el otro es bueno. O sea, son opciones. Cuando nos casábamos, Estrella es hija de misioneros de México, de Bolivia primeramente. Ella nació en Cochabamba. Entonces yo es el único en el cuarto que estoy casado con una cochabambina. Soy el único. Casi en todo el mundo porque Cochabamba es muy pequeño, pero yo estoy seguro que soy el único gringo casado con una cochabambina. Pero los papás de Estrella la llevaron con los ayoreos y los ayoreos son muy parecidos a los mancuy. Viven en la misma forma. Cuando empezaron a trabajar mis suegros con los ayoreos, ellos buscaban un grupo de ayoreos no civilizados, desnudos, que no tenían nada de nada. Vivían en la selva, buscando agua, allí en el Chaco. En Chaco de Sudamérica se conoce como el infierno verde, infierno verde, porque es caloroso, seco, difícil para vivir. Y a las 6 semanas mi suegra llevaba a su bebecita Estrella a la tribu. Y los ayoreos no tenían ropa todavía. Y sabía mi suegra, he escuchado esta historia muchas veces, que al llegar a su casa iban a juntar todas las señoras ayoreos del pueblo. A lo mejor eran 10, 15, no muchos, pero iban a saludarle a mi suegra así, con las dos manos así. ¿Qué están haciendo? Pidiendo la bebé. Préstemela a tu hija. Sucias, enfermas. Y mi suegra, Señor, es tuya. Aquí está. Así creció mi esposa. Luego, a los 9 años de edad, llegaron sus papás aquí a México.
con Javier. Javier ya estaba aquí haciendo trabajo y llegaron mis suegros como un refuerzo para Javier. Y así estos hermanos fieles hicieron crecer la obra aquí en México con el favor de Dios y su gracia y misericordia. Entonces nos casamos. Yo iba rumbo a Papúa Nueva Guinea. Yo tenía en mente ese señor que nos estaba pidiendo quedarse con él. Entonces yo iba a ese rumbo. ¿Saben dónde queda eso en el mundo? Está aquí cerca. Nada de ver. Ella iba rumbo a México. Lo malo es que no nos pusimos de acuerdo antes de casarnos. Hablamos del asunto, pero no, como jóvenes nos casamos a los 19 años. Entonces, ¿qué sabiduría vamos a tener? Ya después, pues, ¿cómo va a funcionar? Tú en México, yo en Papúa Nueva Guinea, y esta cosa, ¿qué? ¿Cómo vamos a tener un matrimonio? Y yo no soy igual que Vicente, tan hombre. Yo me sometí a mi esposa y vine a México. Soy mandelón, me dicen, pero ni sé qué es la palabra. No, empezamos a orar, sinceramente, empezamos a orar. Y los dos, Señor, cámbienos. Yo oraba que Dios le cambiara a Estrella y ella que me cambiara a mí. No, y Dios, por un proceso, me empezó a llamar la atención las necesidades del campo de México. Y luego, pues, yo soy muy bromista y trabajaba un trabajo que terminaba a medianoche. Vine una vez en trabajo y ella estaba dormida y me acosté y poco se despertó y dije, mi amor, creo que vamos a México. Y me volteé a dormir. Ella no dormía ya, creo que el resto de la noche estaba pensando, ¿qué me dijo y qué? Pero no me quiso despertar. Y en la mañana me, oye Mateo, ¿de veras lo que dijiste anoche? Pues, ¿qué dije? ¿Que vamos a México? No, pues estás soñando, mi amor. No dije eso. Y no podía dejarla así por mucho tiempo, unos minutos nomás, sufriendo. Entonces empezamos a caminar con muchas opciones. ¿Y cómo hacemos la decisión? En el entrenamiento, unos amigos nos dijeron, vamos a Panamá. Y otros nos dijeron, vamos a Colombia. Y otros nos dijeron, vamos a Papúa Nueva Guinea. Y siempre México estaba allí, puerta abierta. ¿Y cómo decides? ¿Cómo lo haces? Y nosotros decidimos como pareja, juntos, unidos, vamos rumbo a México mientras que la puerta esté abierta. Y pedimos al Señor, cierra la puerta, Señor, si quieres que vayamos a otro lugar. Y así, eso fue hace 35 años. Y aquí estamos, todavía. Yo creo que Dios divierte cuando buscamos su voluntad en todo lo que hacemos. A mí me gusta esta foto también. ¿Qué es lo que ven aquí, hermanos? ¿Cuál de estos es el Señor? Porque ahí está. Está difícil, ¿verdad? Déjame leerles 2 versículos. Primero y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Esa palabra, hermanos, de hijos,
no es la palabra griega pais. Ya aprendiste una palabra griega, pais. Es como paisano, pais. Esa palabra pais es niño chiquito. Eso no es la palabra. Esto es la palabra, a ver si lo tengo aquí, es poco más difícil para recordar, pero es la palabra que identifica a los hijos grandes, los hijos adultos. Diferente palabra en el griego. Tiene mis hijitos y mi hijo. Poco diferente, ¿verdad? En el griego son dos palabras. Y aquí está hablando que ya son hijos maduros de Dios. Ya son hijos grandes de Dios. Y va más allá. Está hablando de una adopción. Y si tú investigas las adopciones en Roma, en el sistema de Roma, está hablando de una transacción legal y final que hace una persona miembro de la familia, como que si hubiera nacido en la familia. Legal y final, no se puede cambiar. Y luego, para hacer eso, te desconecta de la familia en que naciste. Ya no tienes relación con esa familia, ya no tienes responsabilidades con esa familia, ya no llevas las deudas de esa familia, desconectado 100% y adoptado en la nueva familia, con todos los derechos, responsabilidades y honores, todo lo que es ser parte de esa familia. Y luego, no solo es algo que en el presente, que ya soy parte, pero también cuando se muere el papá o el señor o la señora de la familia, tú tienes derecho de la herencia igual que los hijos nacidos en la familia. Tan exacto, tan final, tan legal, la adopción. Y es una adopción, dice Louis Sperry Chafer en su libro de teología sistemático. Como se indica arriba, la paternidad de Dios se debe al hecho absoluto de ser engendrados por Dios, renacidos por Dios. Somos sus hijos. Luego dice, aunque un creyente es adoptado, en el sentido de cuando nos nace de Dios como su hijo, enseguida alcanza la posesión de un hijo adulto, con todos los privilegios, responsabilidades que acompañan a la completa madurez. Entonces, está aclarando un poquito el dibujo. Otro versículo, hermanos. Jesús, Juan 15. Entonces ya estamos en la última conversación formal de Jesús con sus discípulos antes de poner su vida en la cruz. En esa conversación él dice así: yo no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre los dará todo lo que piden en mi nombre. Esto es mi mandato: ámense unos a otros. ¿Ya tiene sentido, hermanos? No les quiero animar que ustedes empiecen a verle a Jesús como tu cuate, como tu compa. No. Él es el Rey. Él es el Señor. Él es el juez eterno. Y Él es el que dice: yo los elegí a ustedes. Yo les estoy amando, mis amigos. Yo estoy bajándome a tu nivel y diciendo: son mis amigos.
Entonces, no sé, la informalidad moderna de la iglesia. Cristo es mi cuate. No, 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 no. Cristo es Dios. Cristo es el Señor. Cristo es el Rey. Pero ese Rey dice que te voy a dar el privilegio de ser mi amigo. De ser mi amigo. Qué hermoso, qué misterioso. ¿Cómo no? Yo no lo puedo entender. Lo digo y no lo entiendo. Pero así nos dice. Y dice, pues, si fueran mis esclavos, no les diría nada de por qué estamos haciendo eso. Un esclavo, un chalán, no tiene derecho de preguntar por qué. Oye, yo quiero que vayas a poner ese cerco allá en el monte. Oye, ¿por qué? No me hagas preguntas, ¿por qué? Nomás lo haces. Si no, voy a conseguir otro chalán. Tú eres preguntón. Así es el patrón con sus chalanes. Y él dice, yo lo estoy diciendo, todo lo que el Padre me ha dicho, le estoy diciendo a ustedes. Estoy diciendo qué hacer, por qué hacerlo y cómo va a ser. Son mis amigos. Entonces, hermanos, cuando queremos entender cómo hacer decisiones, si no estamos seguros de la salvación, las decisiones van a estar afectados por motivos malos. Si realmente no entendemos que somos hijos abrazados por Dios, siempre vamos a entrar en pleitos con los otros hermanos tratando de ganar la atención del Padre. ¿Sí me explico? Porque ya hemos vivido eso, ¿verdad? En las familias. Oye, papá, míreme. No, a ella no. Está fea. A mí. Yo quiero atención, Padre. Yo. No. Él nos está abrazando. Y hay que crecer de ser niños, bebés. Cuando mis nietas tienen 13 años, espero que me hablen un poquito diferente y que se actúen un poquito diferente de lo que están haciendo ahorita. Es bonito ahorita que me brincan y que esto, pero ya cuando tienen sus 16 años, ¡ay, caray! Oye, ya estás gorda, ¿no? ¡Ay, mi espalda! Cinturón ya. Quiropráctico, ¿dónde estás? No, hay que crecer. Es en tiempo, hermanos. Es en tiempo en el bíblico, en el rancho, de crecer, de ser bebés chupando leche, a llegar a ser adultos comiendo tibón. Es tiempo de crecer. Asegurar que has sentido, que has visto, que has aprendido que tú eres un hijo querido. No por lo que haces, no por lo que ofreces, no por nada de ti, sino por el amor de Dios. Pero eso es la base que Dios está poniendo para que tú llegues a ser su amigo y que tú estás en la mesa sentado con Él como adulto, escuchándole de sus planes, de sus propósitos, y estás allí invirtiendo tu vida y diciendo, ¿y qué tal si hacemos así, Señor? ¿Qué tal si lo hacemos así? Y Señor, ¿qué tal si vamos para allá? Conversando con Él como adultos, con tu mente prendida, con su voluntad, con tu corazón abierta, así prendido de sus emociones para su voluntad. Todo tu ser involucrado con lo que Él está haciendo. Como adulto, es lo que Él está haciendo, hermanos. Lo que Él quiere hacer. Y ya se me fue. Ya falta un punto. Entonces, eso es para otro año. Lo van a tener que esperar hasta que el año que entra y pedir que me invitan de nuevo para... No, el último punto, nomás voy a mencionarlo. Nuestra actitud es tomar la misma actitud de Jesucristo. Él nos levanta, dice, son mis amigos. Y nosotros, a responder a eso,
nos vemos, actuamos, todo como sus siervos. Así como dijo y hizo en Juan 13, antes de su última plática, puso un ejemplo de un siervo lavando los pies de los discípulos y dice, lo que han visto que les hice, haz ustedes entre ustedes. Ser siervos. Lo que sucedió, hermanos, porque esto tiene un sermón ya entera de siervo. Él te mostrará cuál camino tomar. Él nos está mostrando el camino. El camino es servir. El camino es servir a Él por medio de servir a otros. ¿Se fijaron en el otro versículo que decía que somos sus amigos y luego le dice, ¿qué hacemos? ¿Qué fue la tarea? Son mis amigos y yo quiero que aménense unos a los otros. Que nosotros estemos amándonos unos a los otros. Es la tarea. Servir a otros. No servir a mí o no buscar cómo me sirven a mí. Entonces, hermanos, lo que yo viví y esto yo batallé con esta presentación porque la verdad es de una clase y yo tomo como 1 hora para cada punto. Y lo quise resumir y ponerlo en un solo jalón que tomaran. Y espero que no han ahogado, pero brincaron en mi discipulado 2 áreas. Sabía que era salvo por la gracia, pero brincaron mucho de eso de ser un niño, hijo querido, abrazado por Dios. No pasaron mucho tiempo en mi discipulado en ese punto. Entonces yo tenía la tendencia de siempre hacer la obra y volteando atrás. Si me ves, Dios, ¿estoy bien o no? Esperando que me iba a gritar, así no, Mateo, ¿por qué haces eso? ¿Por qué? Porque así crecí. Y no entendía que Dios me había abrazado y ya que no me entendía deleito en que yo estaba trabajando. Sí me iba a corregir, me iba a dirigir, pero no así, no tirándome piedras o golpeándome de atrás con una barra que me iba a guiar. Entonces faltaba, por mucho de mi ministerio faltaba ese entendimiento. Yo siempre yo era muy fiel porque esperaba que no estoy haciendo suficiente, entonces hay que hacer más, hay que hacer más, hay que hacer más y no hay descanso. Y luego, algo que hace como 4 años, leí ese versículo que Jesús dice que yo les digo a mis amigos, yo les llamo amigos y dije, no es verdad. No puede ser verdad que el Dios creador de todo me llama amigo. Yo sé quién soy. Yo sé cómo soy. No entiendo. No puedo entenderlo. Y él tuvo que convencerme. Y ya estoy caminando, hermanos, en otra manera. Tranquilo. Trabajando duro, sí. A veces hasta más que antes. Pero en el corazón, muy calmado, muy tranquilo. Con ese entendimiento que mi identidad son todas esas cosas que hemos hablado. Y yo puedo servir. Yo puedo dar mi vida en servicio a Él y a otros de buena gana, de buena onda, por lo que veo en su palabra. Gracias, ya les robé otros 5 minutos. Yo soy profe allá en el curso misionero. Yo voy apuntando los minutos que robo y al fin yo les doy de nuevo, pero normalmente es al fin del año, entonces no sé cuándo los voy a recompensar a ustedes, pero gracias, ya pueden ir a su break hasta que nos llame Ryan. O Ryan tienes, o Rubén tienes un anuncio.
experiencia.